Bien, después de haber alabado a nuestro Dios, pues mire, hermano, queremos dirigirnos a ustedes. Siempre que tenemos esta oportunidad, siempre pedimos al Señor que Él sea el que ponga la palabra que va a ser dirigida a su pueblo. Y mire que meditando en la Escritura y meditando en lo que el Señor a través de este tiempo y a través de los tiempos ha hecho, fíjese que Dios puso en mi corazón titular este mensaje: honrando historias inéditas. Y mire usted que el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 10, dice que Dios nunca olvida la obra de amor que haces por los santos y que haces y sigues haciendo aún. Dios siempre va a reconocer lo que tú hagas en medio de su obra. Y mira que te digo que Dios reconoce tu amor por su obra, pero nunca va a olvidar, a pesar de estar honrando y reconociendo tu vida como hijo de Dios y en el servicio que le das, nunca olvida el milagro de la salvación y el milagro de la restauración. Mira que a través de la Escritura conocemos historias de hombres que conocemos su historia, pero no conocemos su nombre. En algunos conocemos el nombre y su historia, su vida. Por ejemplo, en el caso de aquellas historias que conocemos y que no conocemos su nombre, está el caso de aquella viuda que pobre, que llega al templo y estaba ahí el Señor Jesús muy cerca de donde se ponían las ofrendas, y ve cómo ella toma y deposita 2 monedas que tenía nada más, lo único que tenía. Además, la palabra en el griego, esa palabra cuando ponen la palabra pobre, sí, que era una viuda pobre, la palabra pobre ahí viene de una palabra griega que es patojos o petojos, que significa por Dios, o sea que no era una persona que tenía, que era, sino al contrario, una persona de esos desvalidos que hay en el mundo, ¿sí? Pero esta mujer llegó y lo único que tenía, dice que lo deposita. Pero aquí lo importante es, y esto lo narra el libro de Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44, lo que nos llama la atención, cómo el Señor toma como referencia a esa mujer para enseñarle algo a sus discípulos. Y dice, miren, esta mujer dio todo lo que tenía, ¿sí? Mientras los ricos dan lo que les sobra. Y mire, reconocer, esta es una historia que está escrita. No conocemos el nombre, pero sí esa historia nos deja un mensaje muy grande. Otro ejemplo, aquella mujer que durante 12 años estuvo con un problema de flujo y que en un momento había gastado todo, y esto lo narra el libro de Lucas capítulo 8, versículo 43 al 46. Había gastado todo en los médicos, ¿sí? Y lo último, o la última, posiblemente ella escuchaba hablar de Jesús o que Jesús iba a llegar por ahí. Entonces ella fue entre la multitud y tocando el manto del Señor quedó sano. Y que el Señor lo toma como una referencia y lo registra en el libro de Lucas, donde dice el Señor, le dice ahí, alguien me ha tocado, y los discípulos en el sentido natural dicen, pero Señor, ¿cómo puedes preguntar que te han tocado si la multitud te aprieta? No, pero alguien me ha tocado con fe, porque ha salido poder de mí. Mire, tomar esa referencia. Es una historia que no conocemos el nombre de la persona. Es una historia de fe. Otra, aquella mujer que llegaba a la sinagoga y que un día sábado estaba ahí, como lo hacía de manera regular, y llega al templo, pero venía encorvada, tenía un problema en la columna. Dice la Escritura, un espíritu de enfermedad que la mantenía encorvada. Y como el Señor Jesús la ve y le dice, eres sana, eres sana. Aún ahí, mire, el mismo Señor, como era día sábado, fue confrontado por un principal de la sinagoga. Pero la referencia que nos da esta historia
escrita, ahí acuñada por mano de Lucas, ahí en el capítulo 13, versículo 10 al 17. Una historia que no tiene nombre, que tiene el personaje, pero no sabemos su nombre. O como aquel padre que llega después de bajar del monte de la transfiguración, el Señor ve que hay un alboroto ahí y era un padre con una necesidad de ver que intercede por su hijo para que éste pueda ser sano, ¿sí? Y bueno, el Señor atiende tal solicitud y lo registra Mateo capítulo 17, versículo 14 al 21. Es sano. Conocemos la historia, pero no conocemos el nombre. Es una historia escrita. O como aquellos 4 amigos que cuando llega el Señor ahí a Capernaum y se reúne en casa y estaban eruditos, habían doctos de la ley, estaban reunidos, había mucha gente ahí, no había la manera de acercarse a él, pero ellos sabían. No sabemos el nombre de esos 4 amigos, ni el paralítico, que era el amigo que llevaban. Pero sí sabemos la historia. Y dice la Escritura que es sano. Le dice, toma tu lecho y anda. Ahí también es confrontado por los doctores de la ley. Y mira, estas historias fueron escritas y los actores no tienen nombre, pero fue un destello en la Biblia, ¿sí? Fue un destello en la Biblia que trae bendición cuando nos los presentan como los ejemplos tan especiales. Pero también hay aquellas historias que sí tienen nombre. Los personajes tienen nombre. Y son historias que fueron escritas. Como aquel hombre, ¿sí?, que nos narra el libro de Crónicas, cuando empieza a hablarse de la genealogía, ¿sí? Empiezan a narrar la vida empiezan a narrar y a mencionar los nombres, ¿sí?, de varios hombres. Entre ellos salta uno, Jabes, ¿sí?, aquel hombre que aparece en escena haciendo una oración y que le dice al Señor, oh, si me dieras, capítulo 4 de 1 de Crónicas 9 y 10. Oh, si me dieras bendición, ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Dice, y el Señor lo escuchó, el Señor le concedió su petición. Esta historia tiene nombre, conocemos la historia de Juan el Bautista, la historia de Juan el Bautista, que narra, anuncia la venida del Mesías. Ahí en el libro de Juan, capítulo 23, ¿ya?, podemos notar cómo dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, y habla acerca del que habría de venir. Conocemos al personaje, ciertamente a través de la Escritura, que es este hombre llamado Juan el Bautista. Y conocemos la historia, vino a anunciar la venida de Jesucristo, aquel que habría de darle la oportunidad de accesar a la vida eterna. O el nombre de Pedro, aquel hombre impulsivo que era pescador y que fue llamado, y que conocemos su historia. Y una de las partes de la historia que nos impresiona es cuando niega a Jesucristo 3 veces, ¿sí? Pero en la segunda oportunidad, cuando tiene su nuevo encuentro con Cristo en la ribera del mar de Galilea, retoma su llamado y fue de gran inspiración a muchos y fue uno de los precursores de las bases de la iglesia primitiva. Y esto nos lo narra la Escritura, nos muestra, conocemos al personaje, sabemos de él, que tiene nombre y tiene historia. ¿No? El caso de Pablo, aquel hijo de exiliados judíos que aprendió de las Escrituras a los pies, dice la Escritura, de un doctor llamado Gamaliel, con nacionalidad judía y romana. Decía, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín, declaraba.
perseguidor de la iglesia, pero que tiene un encuentro personal con Cristo, un encuentro especial con Cristo, y a partir de ahí empieza a ser uno de los luchadores de la causa a favor de conocer a Jesucristo. Es expulsado del judaísmo. No perteneció al grupo de los apóstoles. Hablaba hebreo, hablaba griego, y fue el mayor precursor de la causa de Cristo. Aquel escribiente de cartas enviadas a las iglesias asentadas en las diferentes ciudades de la provincia romana, y que al pasar del tiempo ha sido de inspiración a muchas generaciones. Después de Jesucristo, el apóstol Pablo es el mayor ejemplo de liderazgo. Mire, historias que tienen nombre, que sabemos a través de la Escritura, ¿sí? Y podemos ver que a la luz de la Escritura o de la historia bíblica o de la historia universal, vemos la vida de muchos hombres y mujeres, y que conocemos su historia y que han sido de gran bendición a muchos. Y mire, hermano, cada historia tiene un motivo por el cual se origina, ¿sí? Que ha tenido y tiene un impacto emocional, espiritual sobre la vida de muchos y de nosotros mismos. Estas historias fueron escritas y publicadas. Los actores tienen nombre, fueron un destello en la Biblia, pero tienen una gran historia. En algunas otras, les decía hace un momento, es necesario ahondar un poco más para saber más a qué se dedicaban, qué hacían. Pero sobre todo, lo que impacta más de estas historias, ya sea que conozcamos el nombre o no lo conozcamos, es que son personas que amaban a Dios. Pero también vemos el ejemplo de hombres que se tropezaron en el camino, que tuvieron situaciones difíciles que experimentar, pero han sido dejadas con un propósito de que podamos conocerles y que éstas sean inspiración a nuestra vida, conocer cuando menos el perfil de ellas y su manera y su forma de seguir a Dios, ¿sí? Y mire que la vida y la misma Escritura nos muestra tres tipos de hombres en la historia. Mire usted que le decía al principio que el título, lo que Dios puso en mi corazón, titularle honrando historias inéditas. Y mire, la historia, hay tres tipos de hombres, tanto en la Biblia como en la vida podemos notarlas. La primer tipo, aquella historia de los hombres que se entreteje a la distancia de Cristo. Vidas que no consideran a Dios en su historia. Confían en su capacidad, confían en su habilidad, confían en su posición, confían en lo que pueden hacer. Y que sí tendrán una eternidad. Tendrán una eternidad, sí. Pero está en ellos cual sea la eternidad, decía Daniel. Vida eterna o condenación perpetua. Pero mire usted lo que Dios puso en mi corazón decirle en esta mañana. Que para ellos Dios tiene una oportunidad de amor y gracia. Y tiene la misma palabra que el Señor le puso a un hombre que era el romano encargado de la cárcel en la ciudad de Filipo. Le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mire usted, esta primera historia de la cual podemos ver en la Escritura o en la vida misma, de hombres que van creciendo y se van desarrollando, van viviendo, pero apartados de Dios, de Cristo. Para ellos, hoy es una oportunidad
una oportunidad de recibir el amor y la gracia de Dios. Pero también hay otras historias. Aquellas historias donde hay una aparentemente escritas por Dios, pero en la intimidad están muy lejos de agradarle. Una historia de caídas continuas, de luchas que no se ganan, de lealtades que no se guardan. O sea, una vida separado, conociendo a Dios, está junto al Maestro. Está junto al Maestro. Pero como que a pesar de estar junto a Él, no ha aprendido mucho de Él. Por eso, sí, pero esa eternidad que a la luz de la palabra, ¿sí? Si no hay un arrepentimiento, no puede retomar su caminado, su llamado en el Señor. Mire usted, está junto al Maestro, sigue luchando para agradarle, pero es como el hijo pródigo, que conociendo al Padre se apartó de él, o como Esaú, que no valoró su primogenitura, o como aquel que Pablo le llamó colaborador, aquel hombre llamado Demas, reconocido por Pablo como un colaborador en su obra, pero prefirió, dice, el mundo. Esos hombres que solo ellos y Dios saben qué conflicto viven, qué pesar están pasando, que ocasiona que sean inconstantes en su búsqueda de Dios. Pero hoy es una oportunidad, de reescribir la historia mediante el milagro de la restauración. Y Cristo pregunta, ¿sí?, lo mismo que le preguntó a Pedro. Ahí en el libro de Juan capítulo 2, versículo 21, versículo 17. Capítulo 21, versículo 17, quedó registrado. Con la segunda oportunidad, el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Qué le contesta el Señor? Te amo. Y se lo dijo 3 veces. Mire usted, la primera historia de aquellos hombres que caminan apartados de Dios. La segunda historia de los hombres que han conocido de Dios, pero se han apartado, se han tropezado, que desconocemos qué fue lo que lo hizo tropezar, qué fue lo que lo hizo volver atrás, qué es lo que ocasionó o qué es lo que está ocasionando que camine a la deriva. Pero también, hermano, hay historias inéditas. Hay historias inéditas que se escriben día a día, en un hogar, en un lugar de trabajo, en un hospital, al pie de una cama, clamando, con una esperanza, buscando consuelo. Y sus actores tienen nombre, pero son historias que no han sido publicadas, ¿sí?, pero están siendo escritas, y el escribiente es Dios. Historias de hombres y mujeres que le han creído a Dios y que se han dispuesto a agradarle aún en medio de las situaciones adversas. Hombres y mujeres con historias inéditas que han dado lugar a milagros cotidianos. No han ganado una multitud de hombres, pero se han tocado el corazón de muchos. Han intercedido por muchos. Han dispuesto su vida para ayudarles. Historias inéditas. Y esas son las historias que Dios quiere honrar. Esas son las historias que Dios quiere honrar. Esos hombres que aceptaron cuando el Señor le dice: toma tu cruz y sígueme.
escucharon la voz del Maestro. Personas que aman a Dios y que interceden y muchas veces hasta dejan de atender sus propias necesidades para ayudar a otros. Y no solamente eso, los animan, ¿sí? Y posiblemente esta sea tu historia. ¿Sí? Amas a Dios y le buscas, le eres fiel, eres agradecido con Él. Y es mediante el Espíritu de Dios que tú vives y vas siendo guiado, y tu historia inspira a otros. Y tiene la promesa de un final feliz eternamente con Dios. Un final eterno. Porque eres también la luz y la sal para este mundo. Hoy queremos, a la luz, hermano, hoy queremos honrar la vida. Honrarlos. Ya vimos 3 tipos de hombres. Los que crecen dejando a Dios a un lado y que tienen nombre y una historia. No está escrita. Los otros, los que conociendo a Dios han tropezado o han caminado de manera que no agradan a Dios. Y el tercero, aquellos que se han dispuesto a cumplir el mandamiento de amar a Dios con todas sus fuerzas, con toda su alma. Y no nada más eso, aman a su prójimo como a sí mismo. Estos últimos, para el primero, hay una oportunidad de amor y gracia. Para el segundo hay un milagro de la restauración. Y para el tercero, hermano, hay un tiempo para honrar sus vidas. ¿Cuál de estos 3 hombres eres tú? ¿Cuál es tu historia? No sé cuál sea tu historia, ¿sí? Pero tienes una historia, ¿sí? No está escrita, no la has contada, no se la has contado a nadie, ni está escrita, pero es una historia que el libro de Hebreos retoma en el capítulo 6, versículo 10, cuando declara el Señor: yo no olvido, Dios no es injusto para olvidar la obra de tus manos. Hoy hay 3 oportunidades. La oportunidad del milagro de la salvación para aquel que no conoce de Cristo. Pero que hoy Dios quiere que abra su corazón y le reciba como su Señor y su Salvador. Pero también la oportunidad de la restauración. Si en tu historia has caído, si tu historia escrita dice que has caído, te has tropezado por cualquier situación, hoy hay un milagro y una oportunidad de restauración. Pero también nos dirigimos a aquellos que a pesar de la adversidad se han mantenido tomados de la mano de Dios, le han creído y además son de bendición a muchos. Para cada uno de nosotros puede haber una historia especial con un final feliz. Todos quisiéramos en esta historia un final feliz, pero está en nosotros. De aceptar el milagro de la salvación, de aceptar el milagro de la restauración y de aceptar el milagro de permanecer tomado de Dios. Porque al que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y hoy queremos honrar la vida de estos hombres y mujeres que han permanecido tomados de la mano de Dios, que han caminado y caminan como es digno de aquel que los llamó, que son la sal de este mundo, la luz que ilumina la vida de muchos.
Es un tiempo para honrar sus vidas. No queremos exhortar, queremos honrar, queremos bendecir sus vidas, porque ellos se han brindado. Tú que estás en tu hogar ahí sentado, estás atendiendo este tiempo, también puedes honrar la vida de aquellos que han sido de bendición a tu vida. Posiblemente seas hijo y estás siendo de bendición a tus padres, o eres padre y estás siendo de bendición a tus hijos. Dios sabe, pero queremos honrar esas historias inéditas. Te voy a invitar que podamos orar en esta mañana, que podamos decirle: Señor, gracias por escribir mi historia. Pero quiero aprovechar esta oportunidad, dile al Señor, de reconocer tu amor y tu gracia por el cual me has salvado, de reconocer que me has dado el ministerio de la restauración y la bendición de tomarme de tu mano. Y gracias porque me has dado la fortaleza para permanecer tomado de ti. En el nombre de Jesús, bendecimos a tu pueblo, bendecimos la vida de cada hermano, de cada hermana, de cada uno de aquellos, Señor, que disponen su corazón para la bendición de otros. Dice tu palabra que no eres injusto para olvidar la obra de amor que hacen para los santos, que les sirven, le han servido y les sirven aún. Gracias, Señor. Bendecimos la vida de cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, que tu mano de amor y tu mano de cuidado siempre sea con ellos, Señor. Sígueles dando ese amor por tu obra. Y sigue presentándote, Señor, a escuchar nuestras historias. Gracias porque eres bueno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues gloria a Dios, hermano. Siempre es un privilegio podernos poner en las manos del Señor y saber que tenemos una oportunidad. Cualquiera que sea nuestra historia, tenemos oportunidad de gracia y salvación. Tenemos oportunidad de ser restaurados y tenemos la oportunidad de seguir honrando a nuestro Dios. Amén. Vamos a orar por las ofrendas. Yo te voy a invitar que ahí donde estás puedas prepararte y podamos orar por ellas. Padre bendito, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, por la oportunidad que nos das, Señor, de ponernos en tus manos, de atender a tu palabra, Señor, de saber, Padre, que nos amas y por tanto, Señor, siempre estás, Señor, fortaleciendo y bendiciendo nuestra vida. Gracias. Bendecimos, Señor, las ofrendas, los diezmos, las primicias. En el nombre de Jesús, bendice cada mano extendida al alfolí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues solamente, hermano, recordándote de poder conectarte a la reunión familiar, ¿sí? Que se hace, ya cada líder tiene un día ya considerado para hacer su reunión, que se hace en línea. Conéctate, siempre es una bendición, ¿sí? Y gracias, hermanos líderes, por ese trabajo de amor que hacen, honramos sus vidas. También pedimos que te comentamos acerca de la red de oración. No dejes de conectarte reúnete con tu familia en la red de oraciones todos los días a las 10 de la noche, a excepción del martes. El martes es el día de la montaña de oración que mientras tenemos la oportunidad de poder de estar a través de este medio, nos vamos a seguir reuniendo en la montaña de oración por Zoom, martes a las 10 de la noche. Y bueno, también la reunión de líderes que se lleva a cabo todos los lunes a las 8 de la noche a través del Zoom, ¿sí? Y no dejes de seguirte tomando la mano de Dios. Dios es bueno, maravilloso. Vamos a orar para terminar, ¿sí? Vamos a orar para terminar. Y yo te invito a que en esta semana tú puedas acercarte a alguien y decirle: ¿sabes qué? Honro tu vida, porque ha sido de bendición a mi vida. Díselo, ¿sí? Así como honramos al liderazgo que se entrega al Señor siempre.
a los hermanos del equipo de trabajo, del ministerio de alabanza, del ministerio de enseñanza infantil, a cada uno de los servidores. Que Dios bendiga sus vidas, que los siga fortaleciéndolos, aquellos que se disponen siempre para buscar a Dios. Dios les bendiga. Vamos a orar para terminar. Padre bendito, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque nos da la posibilidad, Señor, de tomarnos de tu mano, de creer, Señor, de creer, Padre, que tú tomas nuestra vida. Gracias, permítenos, Señor, dentro de estos tres tipos de hombres, ser siempre aquellos que no claudican, que permanecen tomados de tu mano, que te buscan y que son de bendición a muchos. Gracias porque eres bueno, Señor. Enviamos palabra de bendición a cada hogar, cada hermano, Señor. Bendice también la vida de los ministros, de los pastores, de todos aquellos, Señor, que sirven en medio de tu obra, de los ancianos, de los que colaboran en cada área, mi Dios. En el nombre de Jesús. Gracias. Honrando historias inéditas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.